México, 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 México. Como profesional de la psicología del deporte, pues debo decirles que todos deseamos indudablemente que la selección mexicana llegue a la final, sea campeón mundial. Todos lo deseamos, lo soñamos, es un anhelo, arañar la gloria, amigos. Pero también como profesional debo decirte algo. Como psicólogo, como aficionados, no nos podemos volver locos y desbordarnos. ¿Por qué, amigos? Porque estamos atrapados, bombardeados por toda una serie de químicos naturales del cerebro, la dopamina, en fin, una serie de químicos que nos dan ese éxtasis, esa euforia. Y al mismo tiempo, nuestro cerebro tiene unas neuronas espejo en el que ven cómo los demás hacen la ola y los demás brincan y los demás gritan y los demás tiran bebidas con refresco y bueno, todo ese encanto de la afición, digamos. De pronto la persona más tranquila, más mesurada, de pronto empieza a gritar y sí, psicología de las masas. Tus neuronas, espejo, podemos decir que casi estás dopado. Entonces, ahí es donde tú empiezas a imitar esas conductas. Imagínate, amigos, en un estadio de Querétaro hubo una batalla campal tan terrible, tan histórica, tristemente histórica, que un joven se hizo icónico porque tenía alguna especie de antorcha agarrada y tenía el pie sobre una persona a la que había golpeado, mientras todos los demás estaban los golpes. Ese joven posteriormente pues recibió toda su sanción de las autoridades, las leyes y demás, pero resultó que este joven era un estudiante con buen desempeño, era un esforzado con buenos promedios, se esforzaba mucho porque su mamá era madre soltera y trabajaba doble para costearle su carrera, él era un hijo bueno, nunca había sido violento, pero ¿qué sucedió, amigos? Lo atrapó esa psicología de las masas, esa euforia, ese contagio de las neuronas espejo, ese anonimato, toda esa turba, todo eso, amigos. Y llegó el momento que él mismo estaba en shock cuando estaba detenido en las autoridades. Él no sabía qué había pasado. Y no es que no hubiera estado consciente de lo que hizo. Lo que pasa es que esa emocionalidad eh, rompió los límites de su control de impulsos y se contagió de toda la euforia. Por eso es súper importante. Y por eso quiero que hagas viral este video, amigo. Te voy a hacer una analogía. Es como si estuviéramos yéndonos en un vuelo, ¿verdad? En una aerolínea en el cual todos los aficionados, el capitán, todo, el Vasco Aguirre, los jugadores, todos nos estamos yendo en un vuelo y nos vamos hacia la gloria del campeonato mundial. Pero que de pronto, din don, se para una señorita en medio del pasillo, se para otro atrás y dicen, existen 6 puertas de emergencia, 2 adelante, 2 al nivel de las alas, 2 atrás. Si hay una despresurización, va a caer esta mascarilla de oxígeno, etcétera. Abróchese los cinturones. Y dice el capitán, aunque ustedes sean viajeros frecuentes, es importante seguir el protocolo. ¿Y sabes qué, amigo? El 99% de los viajes llegan a destino de los aviones. O sea, yo he entrevistado a mucha gente y dicen, ese protocolo nunca ha sido necesario activarlo, porque los vuelos llegan normal. Pero hay un altísimo respeto de las aerolíneas, de blindarse en seguridad, porque lo más importante es la vida, la integridad de los pasajeros. Por eso, amigo, yo te digo, este protocolo no quiere decir que tienen miedo a estrellarse, que son cobardes, no quiere decir que va a ocurrir, no. Pero es un protocolo fundamental, vital. Por eso yo te digo, debes tener un protocolo personal
y hacerlo viral y contagiarlo a todos los demás aficionados. Que estén en las redes, que la gente esté enterada. Que no les pase de que digan, es que no sé qué pasó, yo solo vi la antorcha, me quisieron golpear, golpeé a uno y de pronto me llevaron detenido. Porque amigos, lo sabemos, han habido pérdidas de vidas humanas en este mundial. Y pues esto está en incremento. Pasamos a la siguiente ronda y si le ganamos a los ingleses, etcétera. Pero también hay otra cosa que debes pensar, amigo. En el fútbol hay reglas. ¿Qué sucedió con el jugador que se tapó la cara? Ese jugador fue expulsado. ¿Qué sucedió con los jugadores cuando vieron que ya faltaban segundos, minutos para que termine el partido? Hacían barridas a romper piernas a los mexicanos. ¿Por qué? Porque estaban en frustración. Y el protocolo que te quiero decir hoy es el siguiente. Necesitamos tener inteligencia emocional. Necesitamos ser adaptativos. Estamos en el sistema límbico, las emociones primarias, pero necesitamos estar en la corteza prefrontal, las funciones ejecutivas, el resolver problemas, todo ese tipo de inteligencia superior. ¿Por qué? Porque las emociones es como un caballo brioso y poderoso, pero la inteligencia es el jinete. Y si tú no agarras las riendas de ese caballo, el caballo te puede llevar al precipicio, al abismo, el caballo puede patear a alguien, o sea, el caballo te puede tirar. Entonces es importante, sí, emoción, gritos, México, emoción, pintarse la cara, banderas, todo es maravilloso. Pero acuérdate el protocolo para llegar a tierra prometida, a destino final, para llegar sano y salvo. Es importante el protocolo. Cuando dicen no llegar al ángel, ya se llenó. Cuando hay puertas, hay gente que derriba las puertas y entra y se vuelve, y habían personas que estaban al borde de la asfixia, algunos lamentablemente ocurrió, pero hubieron muchos otros que sintieron morir, hasta mandaron mensajes. Por eso es fundamental, siempre, siempre, siempre debemos tener ese control. Las emociones con límite. Porque, eh, ¿qué sucede si México es derrotado? Surge una selección, pues Inglaterra o alguna otra más adelante, poderosísima. Y aunque los mexicanos saquen su mismo nivel o un mayor nivel y pierden, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar colectivamente? Y ahí es donde debemos de pensar. Te invito a reflexionar en esto. A veces se gana y a veces se aprende. Y ese es el juego limpio y la filosofía del deporte. Es muy importante y que esta puede ser aplicada a la vida en general. Honor a quien honor merece. Es muy noble triunfar, levantar la copa, pero también es muy noble ser derrotado cuando tu adversario te derrota en buena lid. ¿Por qué? Porque te está enseñando qué te falta por mejorar. Ya tienes un nivel extraordinario. México ya tiene un nivel extraordinario para donde llegó. Y puede subir más, desde luego. Pero en el caso, solo en el caso, como un protocolo preventivo, como ¿has visto esas cajas de cristal que están en edificios, hoteles? Rompas en caso de incendio. ¿Qué sucede? Pocas veces se quema el hotel, el edificio, pero por si de pronto hay humo, rompas en caso de incendio. Hay un sitio que dice punto de reunión. Entonces, amigo, es fundamental que tengas un protocolo. Ese protocolo te va a ser adaptativo, te va a ser flexible cognitiva y emocionalmente. Te va a hacer aprender muchas veces las derrotas
te enseñan cosas que te catapultan a altos niveles. Entonces, pueden venir las victorias, desde luego, pero así como el vuelo del avión, tener estos elementos como un protocolo, no volverse locos, no cometer actos vandálicos, no arriesgar la vida de otros, ser prudente, cuidarte tú y cuidar a los demás, seguir las instrucciones de las autoridades, disfrutar al máximo, pero dentro de los límites de seguridad, con flexibilidad cognitiva e inteligencia emocional. Es fundamental que el jinete siempre tenga el control del caballo, porque el caballo es brioso y hace las conductas. Y esas conductas, eh, tú has visto a Pablo Hermoso de Mendoza, las maravillas que hace él con el caballo, son uno mismo, es un arte. Eso es lo bello del equilibrio entre la inteligencia y las emociones. Por eso, amigos, sí, maravilloso ganar el campeonato mundial, maravilloso pasar a la final, sí, maravillosa, la gloria, pero es mucho más maravilloso hacerlo con dignidad, con decoro. Ejemplo, los japoneses fueron eliminados, pero ese ejemplo que dieron de recoger su basura, y nosotros cómo dejamos todo después de los festejos. Entonces, tenemos una oportunidad de oro, demostrar que los mexicanos sabemos ganar. Y en su caso, solo en su caso, si alguien nos supera, y yo siempre le digo a los competidores con los que he trabajado y que han logrado medallas de oro o campeonatos internacionales, vas a demostrar tu jerarquía, tu nivel, lo que te has esforzado, en lo que te convertiste. Y si eso te alcanza para ganar, ser humilde en la victoria. Y si no te alcanza, pero lo diste todo, absolutamente todo, siéntete satisfecho. No tienes por qué sentirte frustrado por la derrota. En absoluto. Lo diste todo. Al contrario, con honor, con ética, reconocer al que te superó. Porque te está enseñando qué es lo que te falta por aprender. Y eso que te falta por aprender, lo analizas, lo reflexionas, lo trabajas y eres muchísimo mejor. Y si sí, desde luego, maravilloso. Ser una afición de excelencia, un ejemplo mundial. Demostrar que el mexicano sabe ganar. Y si pierde en buena lid, sabe perder con honor. Porque eso es lo que merece y espera tu familia, tu país. Te saluda tu amigo, el zar de la psicología, el doctor Luis Quintana.